fáciles, enfrentamos muchas crisis al mismo tiempo, crisis sanitaria, ambiental, económica, política, social. Podríamos decir que la vida y el contexto, la historia, nos están obligando a hacernos muchas preguntas, a tomar ciertas posturas, a fundamentar mis opciones, mis creencias. Pareciera que todo tambalea, estamos en crisis y es importante volver a preguntarnos sobre nuestros cimientos. Por esta misma razón, hoy las quiero y los quiero invitar a reflexionar sobre ecología desde una perspectiva teológica. Y lo haremos a través de algunos pasajes del Génesis. La primera invitación que les voy a hacer es a ampliar su comprensión del concepto de ecología. No hablaremos de ecología solo en un sentido ambiental, como cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, sino de una ecología integral, que integra toda la creación, otros seres vivos, mi relación con los demás, mi relación con Dios. El texto del Génesis nos dará algunas pistas para entender y hacernos preguntas sobre nuestra relación con la creación. Pero antes quiero hacer algunos comentarios sobre el texto. El Génesis tradicionalmente se ha leído de manera lineal y como un relato de los orígenes. Y tal vez para algunos y algunas puede parecernos obvio, pero de todas formas es importante señalarlo. No se trata de un relato histórico, ni tampoco de un relato sobre los orígenes. Se trata de un relato ficticio, de una narrativa que busca explicarnos la relación que Dios nos invita a entablar con la creación y con Dios mismo. En ese sentido, podríamos decir que se trata más de una reflexión teológica que de un relato histórico. A través de este relato se nos hace una invitación a entrar en relación con Dios y a un modo de relacionarnos con Dios. Dios crea al ser humano en su deseo de vivir una comunión auténtica. Esa es la gran invitación que se nos hace. Es un regalo, es un don. Dios busca entablar una relación con nosotros. Y nosotros, los seres humanos, tenemos esa condición antropológica de ser capaces de Dios, de ser capaces de relacionarnos con la trascendencia. El texto del Génesis no es entonces la historia de cómo se creó el mundo, sino el relato de cómo Dios nos invita a entrar en relación con Dios. En el Génesis 1 se nos relata cómo Dios crea el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos durante 5 días. En el sexto día, Dios crea al ser humano, al hombre y la mujer, y les dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí hay 2 palabras que son claves: someter y dominar. Dios nos invita a someter la tierra y a dominar a sus especies. ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo Dios? ¿Cuál es el significado de estas palabras someter y dominar? En primer lugar, podríamos decir que estas líneas hablan de una vocación, de la vocación humana, de la autonomía que Dios nos da al extendernos su fuerza creadora. Su invitación es a responsabilizarnos frente a la creación y a ser co-creadores de un mundo más humano. Y es así, haciendo lo que nos pide, como llegaremos a ser a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de ser co-creadores del mundo, se nos otorga esa responsabilidad y al decirnos sometan, dominen la creación, lo que se nos está diciendo es: sean co-creadores, sostengan la creación. Interpretaciones erróneas del Génesis han tenido graves consecuencias. Se ha interpretado que el ser humano es señor de la tierra y eso de alguna forma ha fomentado la dominación desmedida del mundo.
el dominio y sometimiento se ha interpretado erróneamente como explotación. Esto, sumado a un optimismo que viene de una comprensión equivocada de la resurrección, que nos haría creer que independiente del mal uso que hagamos de la creación, finalmente Dios la resucitará. Pero hoy podemos leer el Génesis de otra forma. Sí, somos poseedores de la creación y estamos invitadas e invitados a dominarla. Esto no es una metáfora, ni son palabras bonitas ni simbólicas. La humanidad tiene el real dominio sobre la creación. Y lo que ocurre en el relato del Génesis es que Dios nos enseña y nos muestra cómo relacionarnos con la creación. Cómo podemos dominar y someter la tierra al modo de Dios, relacionándonos con la creación desde la dulzura, entendiendo el dominio como co-creación. Eso nos hace cumplir y hacer plena nuestra imagen de Dios. Más adelante, en el texto se nos da una orden. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué ocurre aquí? Dios pone una regla, porque quien ha hecho un regalo espera que ese no termine en el basurero. Hace una invitación a prolongar el gesto del don en nuestro compartir. Toda relación que se establece en base a reglas, a veces explícitas, otras implícitas. Por ejemplo, miremos nuestras relaciones. Estas están fundamentadas en la lealtad, en la fidelidad, en la confidencialidad. Es decir, para que una relación funcione se establecen límites, reglas, leyes. La esperanza de Dios al establecer esta relación de donación con nosotros es que la tierra sea respetada y compartida. Así como Dios nos da, espera que compartamos la tierra con los demás y que nos cuidemos y que nos respetemos los unos a los otros. Si no cumplimos la regla, si queremos poseerlo todo, explotar la tierra, si damos rienda suelta a nuestro apetito sin límites, la relación se rompe. Estamos llamadas y llamados a dominar, pero limitando nuestra fuerza. La invitación es a la dulzura en el trato con la naturaleza y con los demás. Ahora, si damos un paso más, ¿qué ocurre más adelante en el relato? La serpiente se acerca a la mujer y le dice que si comen del fruto del árbol prohibido no morirán, sino que tendrán el conocimiento de Dios. Y tanto el hombre como la mujer comen del fruto. Ese es el pecado original, el no aceptar el límite, el no aceptar las reglas, el no aceptar a Dios y la relación a la que nos invita, el no aceptar el modo de Dios. El relato del Génesis nos cuenta la historia del ser humano que no admite el límite y que se empeña en dominarlo todo. Se priva de la relación a la que Dios le invita, del gozo de la vida, de la plenitud, se priva de la salvación. No es Dios quien priva al ser humano de la vida plena, sino que es el ser humano mismo quien se exilia de la vida que da plenitud. Ahora bien, ¿cuál es esa relación a la que me invita Dios? En lo concreto, ¿cómo se vive? Lo que está haciendo Dios aquí no es ponernos a prueba, nos pone reglas, nos pone límites, nos sugiere un camino de comunión, una forma de vivir. ¿Cuál es ese camino? Nos invita a donarnos. Esa es la salvación, aceptar ese modo de vida en el que estamos invitadas a intercambiar la vida, a donar nuestra vida. Y cuando hablamos de ecología, hablamos de esa relación a lo que nos invita Dios a establecer con el medio ambiente, con los demás y con Dios. El ser humano busca ser pleno, busca ser feliz, y Dios le traza una vía para lograrlo. Nos los da todo, salvo una cosa. Simbólicamente podemos comer de todo, menos el fruto de ese árbol. La interpretación moderna de ese texto es que la armonía depende de nosotros, de cómo respondemos a esa propuesta de Dios, a ese límite de Dios, ese límite que nos permite abrirnos al otro, abrirnos a Dios, abrirnos a la relación. Necesitamos relaciones, no podemos comerlo todo,
en el sentido simbólico. Hay que dar espacio a que entre un otro, una otra. Quien no admite la restricción, quien no admite el límite, quien quiere apropiárselo todo, dominarlo todo, opta por la destrucción. El ser humano posee la capacidad de perfeccionarse, de realizarse plenamente, y todo se juega alrededor del límite. Y eso es lo que representa el árbol. La ley bien entendida traza un camino de felicidad, de realización y de amor. Las invito y los invito a que tengan un momento de reflexión personal con algunas preguntas que les voy a proponer. La idea no es que las respondan todas, sino solo aquellas que les ayuden a profundizar. O tal vez pueden quedarse con algo de lo escuchado y profundizar en eso. ¿Reconozco rasgos de dominio mal entendido en mi relación con la naturaleza y con los demás? ¿Dejo espacio a la alteridad? ¿Dejo que el otro se despliegue? ¿Cómo me relaciono con quien es diferente a mí? ¿Tengo conciencia de qué significa ser creada a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo me siento hoy llamada a tomarme en serio esa afirmación? Espero que haya sido un buen momento de oración y de reflexión personal. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande para cada una y cada uno.